La guerra de reforma. Buen día, jóvenes. Antes que nada, quiero agradecerles su atención. Vamos a viajar en el tiempo, específicamente al año 1859. Un momento en el que nuestro país estaba completamente dividido, enfrentando en una guerra civil que definiría al México que hoy conocemos. El tema de nuestro video es la guerra de reforma. Y déjenme comentarles algo que los va a sorprender. Cada vez que ustedes tramitan su acta de nacimiento, cada vez que vemos que en México existe libertad de religión, cada vez que observamos que el gobierno no depende de ninguna institución religiosa, estamos viviendo las consecuencias directas de esta guerra que ocurrió hace más de 160 años. Para entender esta guerra, necesitamos situarnos primero en el contexto. Corría el año 1857. México acababa de promulgar una nueva constitución que buscaba modernizar al país, limitar los privilegios del ejército y de la Iglesia Católica, y establecer derechos para todos los ciudadanos. Pero, como podrán imaginar, no todos estaban contentos con estos cambios. Piensen en esto. ¿Qué pasaría si de repente alguien llegara a cambiar todas las reglas que conocen, todas las formas en que han vivido siempre? Algunos estarían de acuerdo, otros no tanto, ¿verdad? Exactamente eso pasó en México. El país se dividió en dos bandos. Por un lado estaban los liberales, quienes defendían la Constitución de 1857 y querían un país más moderno, donde la Iglesia y el ejército no tuvieran tantos privilegios. Por el otro lado estaban los conservadores, quienes querían mantener el orden tradicional, los privilegios de la Iglesia y del ejército. Y aquí viene un dato que quiero que ustedes recuerden, porque es impresionante. En esa época, la Iglesia Católica era dueña de aproximadamente la mitad de todas las tierras cultivables del país. Sí, jóvenes, escucharon bien, la mitad. Imaginen el poder económico y político que eso representaba. Era como si hoy una sola institución fuera dueña de la mitad de México. Eso explica por qué los cambios que proponían los liberales generaban tanta resistencia. En el centro de esta historia está un personaje que todos conocen, Benito Juárez. Para 1857 Juárez era un abogado de origen zapoteco, nacido en Oaxaca, que se había desempeñado como gobernador de su estado y que ocupaba la presidencia de la Suprema Corte de Justicia en la capital mexicana. Ahora bien, ¿cómo estalló todo este conflicto? El presidente en ese momento era Ignacio Comonfort. Ante la presión de los sectores conservadores y viendo que se venía un levantamiento, Comonfort cometió un error gravísimo. Propuso instaurar una dictadura liberal que dejara de lado la Constitución. Piensen en la contradicción. Él había jurado defender esa Constitución y ahora proponía ignorarla. Esta decisión provocó que Félix Zuloaga, apoyado por el sector conservador, el ejército y el clero, se levantara en armas. Comonfort, atrapado en su propia trampa, no tuvo más remedio que renunciar. Y aquí viene el momento crucial. Por disposición constitucional, cuando el presidente renuncia,
quien debe asumir la presidencia es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y quién era? Exacto, Benito Juárez. Ahora déjenme hacerles una pregunta para que ustedes reflexionen. ¿Ustedes qué hubieran hecho en lugar de Juárez? Asumir la presidencia significaba enfrentar una guerra civil. Significaba que el ejército, la iglesia y los conservadores estarían en su contra. ¿Aceptarían el cargo sabiendo todo lo que venía? O mejor, dejarían que otro lo enfrentara. Benito Juárez lo aceptó, y las circunstancias anunciaban una inminente guerra civil. Para dirimir quién encabezaría al Ejecutivo, esta palabra dirimir significa ajustar, concluir o componer una controversia. En otras palabras, resolver un conflicto de manera definitiva. Una vez que inició el conflicto, el territorio mexicano se polarizó completamente. Y cuando digo polarizó, me refiero a que el país literalmente se dividió en dos bandos opuestos. Los estados de Colima, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Zacatecas se pronunciaron a favor de Juárez y su lucha por un régimen liberal constitucionalista. Mientras tanto, el ejército y el clero se unieron a Zuloaga, quien desde la Ciudad de México recibió también el apoyo de intereses extranjeros que veían con buenos ojos el régimen conservador. La situación para Juárez era complicadísima. No podía quedarse en la Ciudad de México porque estaba controlada por los conservadores. Entonces tuvo que establecer lo que se conoce como un gobierno itinerante. ¿Saben qué significa esto? Un gobierno en movimiento, sin sede fija. Juárez se trasladó primero a Guadalajara, buscando protección y apoyo en el occidente del país. Posteriormente, se movió a Veracruz para hacer frente al embate conservador desde la costa. Imaginen gobernar un país sin tener un lugar fijo, desde donde poder hacerlo, sin oficinas permanentes, sin archivos a la mano, siempre huyendo, siempre organizando la resistencia desde distintos lugares. Eso es exactamente lo que hizo Juárez durante la Guerra de Reforma. La situación se complicó aún más cuando el general Miguel Miramón sucedió a Zuloaga en la presidencia conservadora. Miramón era un militar experimentado y se había propuesto tomar Veracruz, la sede del gobierno de Juárez, avanzando por mar y tierra. La presión sobre Juárez era enorme. Ante esta urgencia, ante la necesidad de conseguir el apoyo de los sectores empresarial y de los liberales más radicales, el gobierno itinerante de Juárez tomó una decisión histórica que cambiaría para siempre la relación entre la Iglesia y el Estado de México. El 12 de julio de 1859 fueron promulgadas las famosas leyes de reforma. Ahora quiero que presten mucha atención porque estas leyes son fundamentales. Fueron 6 leyes principales. La primera, la nacionalización de los bienes del clero. Esto significa que todas las propiedades que tenía la iglesia pasaron a ser propiedad de la nación, del Estado mexicano. Recuerden que hablamos de la mitad de las tierras del país. Segundo, la separación de la iglesia y el Estado. Esto estableció que el gobierno mexicano no dependiera de ninguna institución religiosa y que las decisiones políticas no estarían influenciadas por la iglesia. Este principio sigue vigente hoy en día y es uno de los pilares de nuestro país. Tercera, la supresión de las órdenes religiosas. Se prohibió la existencia de organizaciones religiosas que tuvieran poder económico y político dentro del país. Cuarta, la instauración de un registro civil. Y aquí viene algo que les va a resultar muy cercano. ¿Saben esos documentos que necesitan constantemente como su acta de nacimiento que tramitan en el registro civil? Pues antes de esta ley no existía.
Todos los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones estaban únicamente en manos de la iglesia. Si no te bautizaban, oficialmente no existías. Con esta ley, el Estado creó el registro civil para llevar estos documentos de manera oficial y laica. Quinta, la secularización de los cementerios. Los panteones pasaron a ser administrados por el Estado y no por la Iglesia Católica. Esto permitía que personas de cualquier religión o sin religión pudieran ser enterradas dignamente. Sexta, la libertad de cultos. Se estableció que cada persona podía elegir libremente su religión o no tener ninguna. Antes de esto, oficialmente solo se reconocía la religión católica. Déjenme darles un ejemplo muy concreto de por qué estas leyes importan hoy. Cuando ustedes van a inscribirse a la escuela, cuando tramitan su credencial del INE al cumplir 18 años, cuando algún día quieran casarse por lo civil, están usando instituciones que existen gracias a estas leyes de reforma. El registro civil que hoy nos parece tan normal y cotidiano nació de este conflicto histórico. ¿Se dan cuenta, jóvenes, de cómo la historia no está tan lejos de nosotros? ¿De cómo decisiones que se tomaron hace más de 160 años siguen afectando nuestra vida diaria? No puedo terminar este tema sin hablar un poco más de Benito Juárez, como una figura histórica. Juárez no solo fue el presidente durante la Guerra de Reforma, fue el símbolo de resistencia liberal. En el documento aparecen incluso imágenes de Juárez y de sus hijos, lo que nos recuerda que detrás del personaje histórico había también un ser humano, un padre de familia que tuvo que gobernar en las condiciones más difíciles imaginables. Juárez representa algo inédito en la historia de México. Era un indígena zapoteco que llegó a la presidencia en una época donde las élites criollas dominaban la política. Era un abogado brillante que creía profundamente en el Estado de Derecho, en la Constitución, en las leyes. Su legado va más allá de la Guerra de Reforma. Su frase más famosa, que probablemente han escuchado, dice: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta frase resume perfectamente el espíritu de las reformas liberales: respeto a los derechos de todos, igualdad ante la ley, un Estado que proteja a sus ciudadanos sin importar su origen o religión. Muy bien, jóvenes, vamos a recapitular lo más importante de lo que hemos visto en este video. La Guerra de Reforma fue un conflicto civil que dividió a México entre 1858 y 1861. De un lado estaban los liberales encabezados por Benito Juárez, defendiendo la Constitución de 1857 y buscando modernizar al país. Del otro lado estaban los conservadores, apoyados por el ejército y la iglesia, que querían mantener el orden tradicional. El punto más importante de esta guerra fueron las leyes de reforma, promulgadas el 12 de julio de 1859, que establecieron la separación entre la iglesia y el Estado, crearon el registro civil, nacionalizaron los bienes del clero, secularizaron los cementerios y establecieron la libertad de cultos. Estas leyes no son solo historia antigua. Cada vez que ustedes usan su acta de nacimiento, cada vez que observen que en México hay libertad religiosa, cada vez que vean que el Estado es laico y no depende de ninguna religión, están viendo las consecuencias de esta guerra. La Guerra de Reforma fue dolorosa, dividió familias, costó muchas vidas, pero también fue necesaria para construir el México moderno. Gracias a hombres como Benito Juárez, que tuvieron el valor de defender sus principios, incluso
En las circunstancias más adversas, hoy vivimos en un país donde existe el Estado de Derecho, donde las leyes están por encima de cualquier poder religioso o militar, donde todos tenemos derechos reconocidos por instituciones civiles. Quiero que reflexionen sobre algo importante. En esa época, defender la Constitución y las ideas liberales costaba literalmente la vida. Las personas que lucharon en esta guerra sabían que podían morir, pero aún así lo hicieron, porque querían en un México mejor, más justo, más moderno. Hoy ustedes, jóvenes, viven en ese México que ellos construyeron. Tienen libertades y derechos que a ellos les costaron años de guerra conseguir. No den por sentado lo que tienen. Valoren las instituciones que heredamos de esa época. Entiendan que la historia no es algo lejano y aburrido, sino que está viva en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Quiero dejarle esta reflexión para terminar. La historia es maestra de vida. Conocer nuestro pasado nos ayuda a entender nuestro presente y a construir un mejor futuro. La guerra de reforma nos enseña que los cambios profundos nunca son fáciles, que siempre habrá resistencia, pero que cuando se lucha por principios justos y por el bienestar de todos, vale la pena el esfuerzo. Espero que este video los haya ayudado a comprender mejor este momento crucial de nuestra historia. Les invito a que investiguen más sobre Benito Juárez, sobre la guerra de reforma, sobre las leyes de reforma. Hay mucho más que aprender y cada detalle nos ayuda a entender mejor quiénes somos como mexicanos.